Comenzamos este 11 a la hora abordando un tema que tiene que ver con el sistema de pensiones, porque estas podrían estar en torno a los 150.000 pesos mensuales. Ese monto se recibirían los primeros cotizantes que entraron al sistema de las AFP en el año 1981. Así por lo menos lo puso en alerta el consejero del Banco Central, Joaquín Vial. Pero probablemente la pregunta que usted se plantea es ¿a qué se debe esta baja cifra? O cuál, por ejemplo, sería la manera de tener pensiones más altas. Queremos abordar este tema. Estamos contactados hasta ahora con Rafael Garay. Él es economista del estudio Felices y Forrados y gentilmente ha atendido nuestro llamado para conversar con CNN Chile. Rafael, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, Caterina, buenas noches. Bueno, Rafael, llama sin duda atención, por decirlo menos, esta cifra, 150.000 pesos, lo cual es mucho menos inclusive que el sueldo mínimo. ¿Cómo puede ser posible que se dé esta cifra? ¿Da cuenta quizás de que el sistema efectivamente no es eficiente o no funciona? Yo creo que el sistema tiene algunos aspectos de eficiencia, pero quizás no es eficiente considerando el objetivo para el cual fue creado, ¿cierto? Este es un sistema que, si uno mira los aspectos positivos, ha contribuido al desarrollo económico, ha contribuido a que las empresas se financien a tasas más bajas, y es un sistema que fue creado, ¿cierto?, porque tiene un bajo costo para el Estado en relación a lo que ocurre con otros tipos de sistemas, como los sistemas de reparto. La gran deuda del sistema es que, justamente tratándose de un sistema de pensiones, entrega pensiones que son bastante indignas. Para poner en promedio la cifra que tú das de 150.000, la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que tú vas a recibir como pensión en relación a tu último sueldo, en promedio es apenas un 37%. Si tú eso lo comparas con los países de la OCDE, con los países desarrollados, que tienen sistemas que son, por lo demás, mucho más caros para el Estado y que no son necesariamente perfectos, eso está entre 75 y 100%. Es decir, nosotros tenemos, en el mejor de los casos, menos de la mitad, que la peor pensión que tiene un país que está en la OCDE, de la cual nosotros somos miembros. ¿Y la posibilidad de cambiar esta cifra o de subirla depende netamente de la persona que está afiliada o va más bien por el lado de poder tener algún aporte del Estado, estatal? Mira, yo creo que este año se han puesto dos cosas en la palestra que son bien interesantes. La primera es que, y yo lo digo con bastante convicción porque yo era de los que creía eso, que las estrategias pasivas no son inteligentes. ¿Qué es una estrategia pasiva? Una persona entra a un fondo, supongamos el fondo A, y se mantiene congelado en ese fondo durante 20 años. Eso es lo que propone la AFP, eso es lo que en algún momento propuse yo, versus lo que es la estrategia activa. ¿Qué es lo que es estrategia activa? Es moverse de fondo, es decir, si se aprecia, si se detecta, por ejemplo, una caída en los mercados internacionales de renta variable, una caída de las bolsas, lo más inteligente es moverse del fondo A y resguardarse del fondo E. Si las bolsas están en niveles bajos y se detecta que podrían tener una subida importante sin jugar a apostar al mercado, sino que detectando tendencias sólidas, lo más lógico es moverse del fondo E al fondo A. Eso ha demostrado ser una estrategia mucho más eficiente que si tú lo proyectas en el tiempo, en 40 años, podría significar prácticamente triplicar las pensiones. No estoy hablando, ¿cierto?, de subirla a un 30%, sino que pasar en promedio de una pensión de 150.000 pesos a pensiones de 450.000 pesos, lo que son pensiones bastante más dignas y obviamente tienen que ver con una estrategia mucho más inteligente. El sistema en sí no es un sistema malo, es un sistema sí que es muy perfectible. Como digo, ha contribuido en muchos aspectos positivos, el caso del ahorro, el caso del crecimiento. El problema es que se queda corto las pensiones. Y frente a eso hay varias medidas que se pueden implementar, pero lo importante es alinear los incentivos y introducir ciertas modificaciones al sistema, porque el sistema derechamente hoy día se está quedando corto. ¿Necesita urgente ayuda de un aporte solidario, como te preguntaba yo previamente, por parte de políticas públicas que vengan desde el Estado? Mira, yo sería más claro que eso y te daría 7 comentarios que son lo que nosotros proponemos como Felices y Forrados. Primero, hay que variabilizar las comisiones. No puede ser que las AFP estén ganando a todo evento. El año 2008 se perdieron 60.000 millones de dólares, se perdió el 35% de los ahorros de los que estaban en el fondo A y las AFP cobraban igual sus comisiones. Segundo, es importante, ¿cierto?, incorporar seguros. ¿Qué tipo de seguro? Seguros de densidad de cotización. Una de las grandes deudas del sistema es que cuando la gente se queda sin empleo no hay ni siquiera una cotización mínima, eso habría que cubrirlo vía algún tipo de seguro. Tercer factor, transparencia. Este es un sistema de muy poca transparencia. A nosotros se nos olvida que nosotros los ahorrantes somos, entre comillas, los jefes. Nosotros le damos y pagamos por un servicio a la AFP. Y yo quiero saber, por ejemplo, dónde está mi dinero invertido. Y para eso necesito que la AFP pongan en línea y transparente dónde están invertidos los fondos. Hoy día eso es imposible de saber. Tú lo sabes con meses de desfase, solamente si ustedes en la página de la Superintendencia de Pensiones, que obviamente casi nadie lo hace. Otro elemento yo diría que es muy importante, las denuncias. Hay más de 2 millones de denuncias por cotizaciones impagas en el sistema judicial chileno. Hay que endurecer las penas, por un lado, y hay que tener un sistema automático para que la persona sepa el primer mes que sus cotizaciones no fueron pagadas.
Un quinto elemento, hay que avanzar hacia un sistema mixto. ¿Y qué es un sistema mixto? Aquí la discusión se ha polarizado entre los que creen que un sistema como la AFP, que es capitalización individual, es mejor que un sistema de reparto, ¿cierto? Que es lo que tienen, por ejemplo, los países europeos, la gran mayoría. Yo creo que esa discusión es una discusión errada de foco. Lo que nosotros necesitamos es un sistema híbrido. Y para resolver el tema de las pensiones, una sola acción del Estado podría ayudar. Y es que con cada hijo nacido vivo, tú abras una cuenta de AFP. Si a cada hijo nacido vivo el Estado le coloca 1 millón de pesos, lo que cuesta, para ponerlo en contexto, 500 millones de dólares al año, es decir, la mitad de la recaudación de este ajuste tributario que hicimos el año pasado, o un cuarto de la recaudación anual del impuesto específico a los combustibles. Solamente con esa acción tú logras dos cosas: que las personas tengan pensiones dignas, mayor ahorro, que se puedan pensionar obviamente en condiciones mucho mejores, el doble o el triple de las pensiones que están obteniendo hoy en día, con un costo razonable para el Estado, sin sobrecargar el Estado con el gasto que tienen hoy en día los países desarrollados. Y adicionalmente a eso, y eso te convierte en un sistema híbrido. Te das cuenta que no es el sistema de reparto tradicional, no es el sistema de AFP, porque el sistema de AFP ha demostrado que tiene debilidad, y en ese sentido hay que avanzar y hay que innovar en la materia, y yo creo que un aporte solidario inicial podría hacer una tremenda diferencia respecto a las pensiones que hoy en día, hay que ser realistas, el 47% de las personas que se jubilen del sistema actual de AFP, tal cual como están, van a recibir pensiones inferiores a los 147.000 pesos. Gran parte de esas personas, después de haber ahorrado toda su vida, van a caer en el asistencialismo del Estado. Sí, tú me mencionabas la trascendencia o la importancia de que uno fuera más activo, ¿cierto? Yendo de un fondo a otro, cambiándose, algo que probablemente si hacemos un balance o una encuesta poca gente lo hace. Finalmente, eso nos daría a pensar que gran parte del fondo final que tienen las personas que van a recibir estas pensiones tan bajas de 150.000 pesos, no solo es porque pusieron poca plata en su minuto, sino que probablemente por los vaivenes varios perdieron mucho de ese dinero. Absolutamente, o sea, si algo no ha logrado el sistema AFP es evitar las pérdidas. Es un sistema que gana con las alzas de los mercados, pero pierde absolutamente con las caídas de los mercados. No es capaz de anticiparse. Entonces, frente a eso, dos cosas. Si la gente puso poca plata, lo que yo te decía, un seguro que te ayude a mantener la densidad de las cotizaciones. Eso es importante, mantener la densidad. Pero está el tema de las rentabilidades. La rentabilidad histórica del sistema AFP ha venido cayendo. Hoy día es un 8%. ¿Ya? Yo te doy solamente un dato. Si la rentabilidad del sistema subiera de 8 a 9% solamente, las pensiones crecerían 25%. ¿Sí? Es decir, pasarían de 150.000 a 225.000. Solamente si tú aumentas un 2% de rentabilidad. Si la rentabilidad sube un 3%, tú podrías doblar las pensiones. Entonces, las AFP deberían trabajar y tener sentido alineado, es decir, comisiones variables sobre la base de resultados. Si la AFP en un mes individual pierde parte de mi fondo porque hizo malas inversiones, yo no tendría por qué pagarle la comisión, simplemente una comisión muy baja de mantenimiento. Recordemos, el año 2012 las utilidades de las AFP fueron de 660 millones de dólares. Y la rentabilidad de los fondos fue, en términos reales, bastante baja. Entonces, el sistema, como digo, no es necesario cambiar el sistema, pero sí introducirle mejoras que permitan que todas las personas en Chile tengan jubilaciones justas. Así como nosotros como Estado muchas veces garantizamos una salud mínima, ¿cierto?, a la cual la gente puede acceder a través del auge, así como estamos discutiendo acceder a niveles de calidad educacional, ¿cierto?, mínimos para todos. Bueno, también deberíamos acceder a pensiones mínimas, porque esto es mandar a un porcentaje muy importante de la población a la ruina, a la pobreza, cuando llega a la última etapa de su vida, y eso es simplemente vergonzoso para un país que pretende ser desarrollado el año 2018. Rafael, no me queda tiempo, muy breve en lo posible, quiero preguntarte si tú recomendarías, o ustedes como Felices y Forrados recomendarían el sistema del APB, del ahorro previsional voluntario. A ver, el ahorro previsional voluntario es un buen sistema en la medida, ¿cierto?, que tú hagas dos cosas, creo yo, y lo digo bien sinceramente. Primero, que tú ahorres, obviamente, porque eso va a ayudar a complementar tu pensión. Y segundo, que la estrategia que tú sigas en tu fondo de pensiones, es decir, por ejemplo, tratar de mitigar las pérdidas, también las sigas, obviamente, en el APB. Es decir, también ir moviendo de fondo el APB, que se puede hacer. Doy solamente un dato para terminar, porque sé que tienes poco tiempo. La rentabilidad de las AFP este año estuvo en torno al 7%, la rentabilidad utilizando una estrategia activa de cambio de fondo a través de Felices y Forrados estuvo cerca del 13%. Eso es una tremenda diferencia que hace que un modelo puro, sin cambio de fondo, versus un modelo con cambio de fondo, te condene a tener un 37% de jubilación como porcentaje de tu sueldo, o un 70% de jubilación. De eso es lo que estamos hablando, es decir, en términos prácticos, más que doblar tu jubilación a través de una estrategia activa de fondo. Sí, Rafael Garay, economista del Estudio Felices y Forrados, agradezco mucho tu tiempo y la conversación aquí en CNN Chile. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Catherine. Buenas tardes.